¿Qué pasa, chavales? Aquí tenéis más vídeos. Joder, pues sí que, bueno, no sabía yo que en fin. In this first mind map, we are going to study the second vital function, that is the interaction. The interaction is a vital function that is very important for all the living things because it permits us to detect any stimuli and then to react to this stimuli. Stimuli means stimulus. Okay, so first of all, we are going to talk about how can we detect any stimuli. We have a set of receptors all over our body and there are 4 different types. Vamos a encontrar estos tipos de receptores a todo lo largo de nuestro organismo, en cualquier parte del mismo. And we can divide it into mechanoreceptors that are mechanical stimuli, toma cabezazo bueno, photoreceptors in which the stimuli is the light, vaya despertar más malo que ha tenido esta muchacha por cierto, chemoreceptors in which the stimuli is something chemical, por ejemplo este limón con el bebé, and finally the thermoreceptors that can detect an increasing or decreasing of temperature, bien el calor o bien el frío. Once we have detected the stimuli, we are going to produce a reaction. We are going to react to stimuli, and we are going to do it throughout 2 different types of responses. Vamos a responder de 2 formas distintas. Bien a través de los músculos, por ejemplo, yéndome por patas si me asusto o si estoy huyendo de algo, o si por ejemplo pongo la mano encima de una mesa donde hay una chincheta, si me pincho yo rápidamente reacciono a nivel muscular y retiro la mano. O también puedo reaccionar a nivel de las hormonas. Por ejemplo, cuando se liberan hormonas en mi organismo, imaginaros que hago puenting, me tiro por un puente y se libera una gran cantidad de hormonas, por ejemplo la adrenalina, y eso hace pues que me dé un subidón, que me late más rápido el corazón, me pasa me pongo nerviosísimo y sobre todo en una situación de estrés pues es lo que te puede pasar en esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, fijaros cómo ese bebé pues reacciona a ese estímulo, ¿no? And finally, we are going to finish by talking about the third vital function that we are going to study, that is the reproduction. Reproduction is very important because it allows to all the living things to create new individuals. La función de reproducción es absolutamente fundamental para los seres vivos, porque si los seres vivos dejáramos de reproducirnos, dejarían de aparecer nuevos individuos y por lo tanto todas las especies se extinguirían más tarde o más temprano. Por lo tanto, podríamos incluso decir que el sentido de la vida, es decir, la misión o el objetivo que tenemos básicamente todos los seres vivos, no solamente nosotros, sino todos los seres vivos en este planeta, es la de reproducirnos para que la especie no se extinga. Por cierto, eso no quiere decir que si algún individuo no se reprodujese, básicamente porque no quisiera o por su mentalidad o por sus creencias, pudiéramos considerarlo como un ser inerte. A ver si vaya a llegar el profe de religión y le vaya a decir, tú como no te reproduces, pues no eres un ser vivo, ¿vale? A ver, cuidadito, a ver lo que aprendemos, There are 2 different types of reproduction. The first type are the asexual reproduction, that is the most simple way to produce new individuals. Es la manera más simple, es la forma más sencilla y por lo tanto la llevan a cabo sobre todo aquellos seres vivos que son pues, los más simples, por ejemplo las bacterias.
aunque hay también algunos organismos más complejos como las plantas que se pueden reproducir también asexualmente, por ejemplo a través de los esquejes. Tú coges una ramita de algunas plantas, las pinchas en el suelo y pueden enraizar y puedes dar lugar a otro nuevo individuo, sin que medie una reproducción sexual, ¿vale? Bien. The two main characteristics of this type of reproduction is that an individual creates identical descendants, and these descendants are very numerous. Son muchísimos, son todos iguales y muchísimos, ¿vale? Es decir, todos los descendientes de ese primer individuo son iguales, son como clones y se reproducen muy rápidamente, alcanzan un número altísimo, porque como es un sistema tan fácil, tan sencillo de reproducción, pues no cuesta ningún trabajo y es una estrategia, es decir, yo tengo poco tiempo para reproducirme, por lo tanto voy a dar una gran cantidad de individuos, pero eso sí, todos idénticos. And there are three different types of this type of reproduction, the asexual reproduction. The first one is the bipartition, in which the cell divided into two identical in size individuos. Van a ser dos individuos idénticos en tamaño. Por supuesto, también van a ser idénticos desde el punto de vista genético. The second type is the budding, en el cual va a aparecer una célula mayor y otra que se desgaja, que se escinde, que es lo que denominamos gema y que es de un tamaño muy inferior, aunque luego posteriormente crecerá y se convertirá en una célula tan grande como es la otra. And the third type is the sporulation. In the sporulation, inside the cell, it is going to be produced a set of spores that then are going to be released to outside. Dentro se producen unas pequeñas esporas y cuando la célula se destruye, pues estas esporas salen. Es decir, sería una forma de producir individuos futuros en forma de esporas que cuando las condiciones pues, climáticas o de nutrientes y demás sean mejores, pues puedan dar lugar a otros individuos. ¿Vale? Serían como una especie de formas de resistencia, es decir, mientras que no puedo desarrollar mi vida porque haga mucho frío, porque no haya nutrientes o porque no haya agua, pues yo voy a permanecer en forma de espora, ¿vale? And finally, the second type is the sexual reproduction. Este es el tipo de reproducción que llevan a cabo todos los organismos complejos y evidentemente nosotros, pero es que también los Simpsons, ¿vale? In this case, two characteristics of this type of reproduction are: it requires two individuals of opposite sex, un papá y una mamá, un hombre y una mujer. Desde el punto de vista biológico, para dar lugar a una descendencia se necesitan individuos de distinto sexo. Y los descendientes que obtengan de esa pareja, pues van a ser totalmente distintos los unos a los otros. Fijaros los hijos de los Simpsons, lo distintos que son los unos de los otros, ¿vale? Por eso decimos que offspring are not identical. Pueden parecerse un poquito a papá, un poquito a mamá, incluso un poquito entre los propios hermanos, pero cada uno va a ser totalmente distinto al resto de sus hermanos. Esta reproducción sexual es mucho más costosa, se tarda mucho más tiempo, energéticamente, ni os digo la de cantidad de energía que se tiene que dedicar para dar lugar a nuevos individuos, pero tiene una ventaja. Aunque producen un muchísimo menor número de individuos, estos individuos tienen muchísima más probabilidad de sobrevivir. Es decir, conforme menor es el número de descendientes que tiene una pareja, mayor es la probabilidad de que estos sobrevivan. Porque una bacteria puede dar lugar a millones de copias, a millones de individuos, porque la probabilidad de que sobreviva durante mucho tiempo es muy baja, es decir, pueden permanecer una hora, días, pero nada más. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del elefante, que tiene 1 año y medio de gestación y que a lo mejor tiene 4 o 5 crías como mucho a lo largo de su vida, la probabilidad de que uno de estos individuos, de uno de estos bebés elefantes sobreviva, pues muy alta,
pero eso también requiere de un cuidado parental, de atención por parte de los padres, ¿vale? Por lo tanto, es un esfuerzo enorme el que hay que hacer. Well, so with this, we are going to finish this video lecture. I hope you enjoy a lot and you have learned enough. And see you in the next video. Bye!